Entonces, continuamos con el tema de expansión, vamos a la segunda parte. Decíamos que se puede hacer ortopedia gracias a las suturas. Acuérdense que las suturas son regiones de crecimiento adaptadas a tensiones, entonces por eso que se puede hacer expansión, por eso que funcionan los arcos faciales, gracias a las suturas. Ese autor es de 1964, en un artículo describen el diseño, construcción y calibración de un sistema de medición de fuerzas que se desarrolló con el fin de medir con exactitud las fuerzas producidas por las técnicas de expansión rígida. Empezamos en expansión 1 diciendo que la activación de todos los aparatos hasta nuestros días sigue siendo empírica. Entonces quiere decir que ya desde 1964 el doctor Isaacson y Murphy, que ya habíamos visto, calibran e inventan un aparato para medir con toda exactitud cuánto se requiere y cómo va cediendo la expansión. Ese aparato lo llamaron Mine-Expander porque fue desarrollado, decíamos, en Minnesota. Entonces mucha gente piensa que era mini de pequeñito, y de pequeñito no tiene nada, es de Mine, de la Universidad de Minnesota. Dice que es un aparato fijo con posibilidades de ensanchar los maxilares y en el cual es posible medir la fuerza aplicada. Esto sigue siendo lo importante en la expansión, porque a lo largo de la historia hay reportes de ceguera temporal, porque tuerdan los aparatos cuando no cede el hueso, ¿sí? Entonces, lo más importante en la expansión es medir la fuerza aplicada para que no haya accidentes. ¿Cuál era la ventaja de este aparato? ¿O es la ventaja de los aparatos que no llevan acrílicos? Que sería la ventaja de un Hyrax, por ejemplo, sigue siendo la misma. Dice, se mantiene limpio con facilidad porque es puro metal. No irrita la mucosa del paladar porque no está en contacto con el paladar. Y se puede abrir hasta 20 milímetros. Este tornillo, el Mine-Expander, era el único que podía abrir hasta 20 milímetros. Ahorita su más cercano perseguidor, que es el Hyrax, lo más que abre es 13 milímetros. Y en el único que se ha podido medir la fuerza es en el aparato Mine-Expander, que ya está descontinuado. Vamos a ver en unos momentos por qué se descontinuó. Aquí lo ven. Y vean, es un aparato que transmitía la fuerza de manera indirecta por medio de un resorte y que tenía un vástago hembra que aceptaba un vástago macho, y que entonces a medida que uno daba la tuerca cuando estaba puesto, podía uno abrir hasta 20 milímetros con el mismo aparatito. Hoy, si requiero 20 milímetros, tengo que poner dos de los aparatos actuales para lograr eso. Decíamos que el objetivo de los métodos de expansión ósea, que es que la fuerza ortopédica realice al máximo movimiento de los maxilares y que prevenga lo mejor posible el movimiento dental. El objetivo, que los huesos se muevan lo más que se pueda con un mínimo de movimiento dental, porque recuerden que todos los aparatos para hacer expansión llevan apoyo dental. Vamos a recordarles que es una fuerza ortodóntica, a diferencia de una fuerza ortopédica. Dice que la fuerza ortodóntica es la aplicada directamente sobre los dientes, pero con presiones ligeras, y es el mover los dientes de manera individual o en unidades. Y la fuerza ortodóntica dice, el óptimo movimiento ocurre cuando una fuerza ligera, continua, sobre un área pequeña y sobre la membrana periodontal de uno o varios dientes. Entonces son las características de la fuerza ortodóntica. A diferencia de la fuerza exoral u ortopédica, dice, esta fuerza es aplicada indirectamente en el hueso por medio de los dientes. Dice, pero con presiones de mayor intensidad. Puede ser mayor porque se disipa en un área extensa, como las suturas del maxilar,
y el complejo de suturas. Por esa razón se puede poner mucha fuerza. Hay aparatos, como este ustedes ven, que nada más tiene una banda de apoyo. Entonces este es menos efectivo porque esto nada más se recarga en el cuello de los dientes y se activa. Entonces es mejor aquellos aparatos que tienen muchos soportes de expensas de banda porque previenen el movimiento dental y son más efectivos para el hueso. Dice la literatura que los aparatos para hacer disyunción en la dentición primaria puede ser desde una simple barra palatina, aparatitos maxilares tipo W o placas removibles con tornillo. Siendo pequeño, abajo de los 10 años de edad, cualquiera de estos aparatos es efectivo para hacer una disyunción, pero nada más hasta los 10 años. Si ustedes usan este tipo de aparatos mayores de 10 años, lo que van a hacer es movimiento dental y no movimiento ortopédico. Entonces esto se recomendaría para niños. Ya para adultos se tienen que usar otro tipo de aparatos más efectivos, como sería la placa de Haas, que la placa de Haas es una placa acrílica, dice con un tornillo de expansión y dos barras, una lingual y otra bucal, soldadas a las bandas del primer molar y premolares. Entonces aquí ven una placa, como placa, y una placa de Haas, que tiene que llevar bandas soldadas, después forradas de acrílico, para que sea efectiva la disyunción. Tendríamos el expansor de Alnor, que es un tornillo con resorte, dice, con un marco de alambre. Entonces es un marco de alambre con un tornillo. El Minexpander está formado por un vástago macho y una hembra, un resorte, una tuerca de activación, una palanca de activación. Entonces aquí viene el aparato que se diseñó en la Universidad de Minnesota para medir con exactitud cuánto se requería para hacer una disyunción. Entonces aquí ven el vástago hembra, el vástago macho, la tuerca de activación, un resorte y su llave. Ahora, ¿cómo es que se construye un aparato? Un aparato Minexpander, aquí están los pasos que se tienen que hacer. Y este principio, esta descripción es válida para cualquier aparato ortodóntico que queramos hacer fuera de la boca. Lo primero que se requiere, dice, es ajustar las bandas en los molares y premolares. Una vez que están perfectamente ajustadas las bandas, una impresión con modelina de baja fusión, porque nos da exactitud. Adaptación del tornillo sobre el modelo o en el modelo. Sobre este modelo se hace la adaptación del tornillo, ya que está adaptado se suelda y una vez soldado y pulido se hace la cementación en boca. Aquí ustedes ven una impresión con modelina y ya las bandas acomodadas y pegadas con cera pegajosa para evitar que durante el corrido del modelo se muevan. Requerimos dientes anclaje. Entonces, algunos autores dicen que se ponen bandas en el primero y segundo premolares, así con el primer molar, debido a que ocupan un lugar medio en el arco y dan buen anclaje. Una vez que ustedes tomaron su molde con modelina, lo recuperan como calentando en una taza con agua, hirviendo su modelo de modelina un minuto y que lo quiten, que les cueste trabajo, para que el modelo de trabajo salga limpio, como este. Y una vez que salió limpio, tienen que lavar con un cepillo dental las bandas para que estén libres de grasa y se puedan soldar sin dificultad. Aquí está el tornillo como venía de fábrica, es el empaque de la compañía Orco.
Para adaptarlos en el laboratorio, sea esto de cualquier tipo, requerimos una pinza de 3 picos, una pinza de 2 picos, y con eso es más que suficiente. Entonces, una vez adaptado el tornillo que está perfectamente lavado, vean aquí se observa yeso en la parte central para detener el tornillo que está haciendo contacto con las bandas y que ya se le pone flux. Eso que ven húmedo es flux, que es un flux universal que igual se usa para soldar acero que para soldar oro. Entonces vamos a utilizar soldadura de plata, idealmente libre de cadmio, que es la que se vende para hacer soldadura ortodóntica. O pueden comprar ustedes soldadura industrial, esta la venden en Haga Infra, es soldadura de plata, pero tienen que comprar una buena cantidad. Después tienen que usar algún tipo de flux. Hay latas como esta que ya trae la soldadura dispersa, entonces lo ponen como flux, y al ratito ya tiene patitas, ya tiene hijita nueva. Entonces quiere decir que estos fluxes son detergentes para elevar el punto de fusión de la soldadura. Este ya trae la soldadura dispersa en el flux, y hay de todas las marcas, desde los muy corrientes como el bórax, que venden en las lapalerías, con agua destilada, hacen el flux universal. Después hay muchos tipos de flux para cada metal. Decíamos que esta soldadura es industrial, de Haga Infra, pero ¿qué desventaja tiene? Que tiene cadmio, y la soldadura con cadmio o la plata con cadmio hace que se manche, que se ponga negra. Por eso muchas incrustaciones que a veces las hacen de plata, pero que el técnico compra plata industrial, se pone negra al mes que la pusieron en la boca, y el paciente reclama, como ves, pues se puso negra esa plata por el cadmio. Pero si es soldadura y vas a ver un aparato temporalmente, este es de muy buena calidad. Esta soldadura es muy cara, es de la compañía Dentaurum también. Entonces puede haber diferentes tipos de hacer soldadura. En este caso vamos a hacer soldadura con alambres cátodo y ánodo de una soldadora ortodóntica. Y estos cables que se conectan a la soldadora, si los juntamos es como hacer un corto. Tiene una punta de carbón y una de metal, y en cuestión de segundos ponen caliente aquello que tocan. Entonces tiene que estar uno muy vivo para no quemar, no perforar las bandas, o pueden hacer soldadura de soplete, que es más blanda la soldadura de soplete, pero buena. Entonces vean aquí cómo están los cables, y en fracciones de segundos lo que tocan lo ponen al rojo vivo y ahí corre. Vean cómo el modelo no se ha quemado nada. Cuando hacemos soldadura de mechero ortodóntico, tenemos prácticamente que quemar, calentar todo antes de poner la soldadura. Aquí no, aquí la distancia que hay entre punta y punta es lo que se calienta inmediatamente y se corre. Pueden hacer soldadura controlada, que insiste en saber el punto de fusión de la soldadura. Si el punto de fusión de la soldadura es de 800 grados, pues yo meto mi modelo a 900 grados, ya que sean 900 lo saco, le dejo que el flux y lo absorbe en absoluto de inmediato. ¿Sí? Es una manera muy bonita. Una vez que están soldados sus aparatos, los tienen que recuperar el yeso. La manera de recuperar el yeso, o sea, el aparato del yeso, es calentar y deshidratar el yeso. Al estallarlo en agua fría, recuperan sus aparatos. Pues vean cómo ya está caliente, lo dejo que en una taza con agua, empieza prácticamente a hervir el agua, y en ese momento aprovechamos para con un cuchillo de laboratorio
lo aflojamos y que se despeguen el yeso del tornillo del modelo. Entonces vean aquí cómo se ve que ya está oscuro, ya se calentó con el mismo sopletito, ya que se deshidrató el yeso, lo dejo caer en una taza con agua fría, empieza a burbujar, se estalla el yeso, y ya con la ayuda del cuchillo del laboratorio lo pongo en la parte de abajo, hago presión contra el yeso, y en automático se va a botar la parte deshidratada, vean cómo está. Y ya las bandas es muy fácil con la punta de una espátula quitar el yeso de dentro de la banda, que ese es muy fácil, y una vez que está recuperado llevarlo a pulir con hules abrasivos, tanto lo que va a quedar por oclusal como por lo de gingival. Entonces debe de quedar pulido lo mejor que se pueda, visto por la parte oclusal, por la parte gingival. Ya que está así, hay que armar el aparato. Normalmente hay que pegarlos con un buen cemento. Hay mucha gente, mucha literatura que dice que las bandas para los tornillos de expansión que deben estar medias flojas. Y nosotros decimos que no, deben estar igual que cualquier banda, perfectamente puesto, porque a veces se aflojan los tornillos antes de lograr la expansión porque las pusieron demasiado flojas. Entonces, mucho tiempo cementamos con cementos de oxifosfato, cementos que en la actualidad ya están descontinuados. Entonces hoy usamos cementos de ionómero de vidrio, que son muy buenos porque liberan flúor. Y entonces vean, un tornillo, el espacio, que es el mejor indicativo de que ha habido una separación de las apófisis palatinas. Y vamos a recordar que acuérdense que todos los aparatos tienen su fase activa, que es cuánta vuelta le vamos a dar, y eso varía de paciente a paciente de acuerdo a la edad. Entonces es algo que nosotros ya tenemos muy hecho. Entonces decimos, así como receta, que niños inferiores de 10 años, la fase activa son 3 activaciones por día, es muy rápido. Una activación en un tornillo equivale a un cuarto de vuelta. Quiere decir que 3 activaciones por día serían 3 cuartos de milímetro, 0.75 de milímetro por día. Entonces quiere decir que en una semana lo multiplican por 5 y hicieron un buen espacio. Menores de 10 años, 3 activaciones por día. De 10 a 14 años, o 15 incluyendo, 2 activaciones por día, o sea, en la mañana y en la noche, cada 12 horas. De 16 a 20 años, una activación por día. Si ustedes tienen chance de estar monitoreando a los pacientes una vez a la semana, pueden ser también 2, o cuando menos empezar la primera semana con 2 y después bajarle a 1. De 21 a 25, 3 activaciones por semana. Ya empezamos a ir despacio, 3 activaciones por semana. Y ya de 25 años para arriba, no le arriesgamos, les damos nada más 2 activaciones por semana, o sea, muy poquito, medio milímetro a la semana. Entonces quiere decir que si a un niño le damos 3 por día, por eso a la semana o 10 días ya tenemos un huecote. En un adulto, cuando ponemos el tornillo de expansión, le decimos que lo tienen que tener 2 o 3 meses para lograr lo que yo sé que va a expandir. Entonces en los adultos se llama expansión lenta. ¿Cómo hacemos la fase de activación? Dándole el número de vueltas
que hay que entrenar a un familiar, ¿verdad? Si son adultos, ya el adulto se lo puede dar, pero si son niños hay que entrenar al papá. Una vez que se acabó la fase de la activación, hay que fijar el aparato. ¿Cómo lo fijamos? Puede ser una ligadura, que si ustedes lo aprietan y después lo aflojan, la rosca va a trabarse con la tuerca, como cuando cerramos un cierre de la finipina y agarra tela, que no se mueve así, va a suceder algo por el estilo. Y cortan la ligadura y la esconden hacia el paladar. Otra manera es haciendo una pelotita de acrílico rápido y poniéndosela alrededor, que quizás sea más cómoda, pero es más tardada. Si no se fija, el tornillo se mueve al contrario y vuelve lo contrario de expandir, y vuelve a contraer el arco, ¿sí? Hay errores que a veces tienen que estar muy conscientes de que tienen que ver cómo se da la activación, porque la activación se da de la parte media hacia distal, y para sacar la llave hacia distal prácticamente el paciente se la tiene que tragar. Y a veces, cuando quitan la llave los papás, la regresan un poquito, y al otro día vuelven a pescar el mismo hoyo, lo llevan para atrás y lo regresan. Entonces resulta que después de un mes llegan y el aparato está cerrado. Y entonces los papás a veces se enojan, le decimos, a ver, ¿cuántas activaciones en un mes? A 3 por día, imagínense 27. Sacamos un tornillo y le damos 27 activaciones y ven lo que se para. Y ya ve que no lo tiene así, entonces ya les cae el 20. Entonces hay que explicarles con mucho cuidado qué es la activación y cómo se nota. El hecho de poner un tornillo no quiere decir que siempre se tiene éxito. Dice, puede haber errores como que dice desplazamiento de las unidades de anclaje. Es decir, que la expansión fue dental y lo que es dental es 100% recidivante. Otro dice poco desplazamiento de la maxila o nula expansión de la sutura palatina. O sea, quiere decir que fracasamos. Pero entonces más bien habría que ver, ¿y qué hacemos en los pacientes adultos? Es expansión lenta, ¿sí? Para no fracasar. Problemas de todos los aparatos de expansión, porque todos son similares. Problemas del habla, el paciente puede presentar cefaleas, inapetencias, etcétera. Debe ser realizado por el experto, ya que se requiere experiencia y dedicación. Problemas del habla, le tenemos que advertir al paciente que va a hablar como castizo, porque es como traer un lápiz atravesado. Entonces hablar cuesta mucho trabajo hablar, entonces tiene que aprender a aclarar la dicción. Decimos que lean mucho en voz alta y prácticamente en cámara lenta. Puede presentar cefaleas, dolor del nasion o de las sienes, producto del aparato. Dice que debe de ser realizado por el experto, ya que se requiere experiencia y dedicación. Es obvio, pero cuando se van a hacer expertos, pues tienen que empezar, ¿no? El problema es que tienen que empezar idealmente bajo la supervisión de alguien que les lleve ventaja. Entonces, las ventajas de los aparatos que no llevan acrílico, tipo Hyrax y todos, dice que la mucosa permanece intacta, que conserva la integridad del periósteo, logrando así un rápido cierre de la brecha por neoformación ósea. Esto era lo más importante de este aparato. Dice, permite medir la fuerza aplicada. Y gracias a la experiencia que se vivió con este aparato, es que ahora tenemos mucha seguridad para trabajar con las fórmulas que les dimos anteriormente. Un control de activación que demuestra si el paciente lo está activando. Evita la acumulación de fuerzas. Mayor distancia de activación de 20 milímetros. Y que la presión es transmitida indirectamente al hueso
y a sus suturas. El principio de que se podía medir la fuerza es el de que el Minexpander, que decíamos, es un dinamómetro. ¿Se acuerdan que Newton es el de los dinamómetros? Que decía que la fuerza de un dinamómetro es inversamente proporcional a la deformación del resorte. Entonces, por eso es que este sistema permitía medir con toda exactitud y evitar accidentes la presión en el tornillo. Y las manifestaciones clínicas de que ha habido expansión, lo mejor que nos puede suceder es que haya diastema entre centrales superiores. Deformación del arco y pandeo del tornillo de expansión es para ponerse a chillar si le sucede pandeo del tornillo o la deformación del arco dental. Hoy, como construimos los aparatos, difícilmente tenemos ese tipo de accidentes. Entonces aquí vemos el tornillo, vemos la separación de los dientes. El pandeo del tornillo, verlo aquí por el espejo. ¿Qué nos va a indicar el pandeo? Que al estar este aparato directo de corona a corona, y la activación que nos está diciendo, pues que estas piezas se han inclinado y que por eso se ha pandeado. Entonces quiere decir que no es una buena noticia el ver que se pandea, porque si sabemos que estamos haciendo pura inclinación, y si es pura inclinación es 100% recidivante. Los autores, dice, cuantifican la cantidad de fuerza que un cuarto de vuelta produce de 3 a 10 libras. Fíjense, un cuarto de vuelta, o sea, 0.25 de mismo, produce entre 3 a 10 libras. 10 libras, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es una libra? 4.54. Entonces, si ustedes no saben calibrar los aparatos o calcular a qué edad se disipan por experiencia con sus pacientes, puede haber accidentes porque puede haber mucha acumulación de fuerzas. Sin embargo, si en algo están de acuerdo todos los autores, que se deben de empezar 10 libras como mínimo. Entonces, hoy para que se suceda una muy buena expansión, debe de haber una constante de 10 libras, que ahora en ninguno de los aparatos que quedan podemos saber que tiene esa fuerza. Aproximamos y decimos, yo pienso que con esas activaciones tenemos esta fuerza. Este era un ejemplo de cómo funcionaba el dinamómetro. Decía que si el resorte medía 20 y yo le quitaba 3, la constante tenía que ser 17. Y mientras mediría 17, quiere decir que nos iba a dar 10 libras. Seguimos con las ventajas del Minexpander. Dice, la mucosa permanece intacta, conserva la integración del periósteo, ya lo habíamos visto, permite medir la fuerza aplicada, controla la activación de si el paciente lo está activando, evita la acumulación de las fuerzas, mayor distancia de activación, la presión es transmitida indirectamente al hueso y a sus suturas.
Esto es bien importante porque va aunado cuando hablábamos de máscaras de protracción. Fíjense, aquí hay estudios muy serios que dice, excepto por el hueso esfenoides, todos los huesos craneofaciales articulados con el maxilar fueron desplazados, todos. La inclinación de la base del cráneo permaneció constante y el desplazamiento de las mitades del maxilar fue asimétrico. El desplazamiento de las mitades del maxilar fue asimétrico. Vamos a hacer una pausa antes de ver los casos clínicos.